Bueno, y es muy importante que los miembros de la familia Presencia Viva conozcamos algo de la historia, de la realidad de esta asamblea local. Que conozcamos a qué apunta esta expresión del cuerpo de Cristo y que sepamos también qué es lo que se espera de los que conformamos este pequeño rebaño de creyentes. La Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva está conformada por un buen número de personas que en virtud de la gracia de Dios comprendieron cuán bueno es Dios, que se han reconocido pecadores, incapaces de salvarse a sí mismos, que han reconocido su necesidad imperiosa, agobiante y angustiante de un Salvador, y que sin Él van al infierno y están separados de Dios. Pero que como consecuencia de creer en el Señor Jesús, le han entregado el control de sus vidas al Señor Jesucristo. Esos son los miembros de la Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva. Algunos creyentes bautizados, apoyando la visión y el llamado del Señor dado a Gustavo y María Cristina como siervos de Dios, iniciaron reuniones formales alrededor de la doctrina de los apóstoles, del partimiento del pan, de las oraciones, por allá en el año 2012. Me corrigen si me equivoco, yo no estaba allí, pero muchos de ustedes sí. Me estoy metiendo en terrenos ajenos y destapando las ollas. Esa iglesia local se conforma entonces legalmente como Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva, una entidad sin ánimo de lucro reconocida por el gobierno colombiano con un NIT bajo supervisión de entes gubernamentales. La Iglesia Cristiana Presencia Viva tiene afinidad con el movimiento mundial de cristianos evangélicos o protestantes trinitarios, cuyos principales distintivos son perseverar en los sacramentos bíblicos, bautismo y matrimonio, en la conmemoración de la Cena del Señor, tuvimos el fin de semana anterior, en la adoración, acabamos de tenerla, y en un Dios trino, en el estudio de la palabra y en el reconocimiento de esa palabra como autoridad suprema y en el evangelismo. En la Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva hemos decidido como expresión de nuestra visión y misión que el propósito fundamental y por encima de cualquier otro es exaltar a Cristo, es exaltar al Señor. Y hoy vamos a tomar una serie de consideraciones de esa expresión y su base bíblica, y también cómo darle una aplicación a cada uno de esos elementos de nuestra visión que exaltan a Cristo. Consideramos por sentado que todos conocemos la visión y la misión de la iglesia. ¿Es eso correcto? Solo uno dijo amén. Solo uno escuché. Porque no la conocemos. Está ahí. Existe. No quiero retar a alguien que se pare y diga cuál es la visión. Seguramente habrá alguno. O la misión. Yo no la sé de memoria. Tengo que buscarla y leerla y releerla y releerla. Y eso para mí ha sido un tema complicado. Pero ahí está. Y en el nuevo esquema y en la página, ahí está y aparece. Pero hoy vamos a resumir esas expresiones y su base bíblica de esa visión y misión. Hoy queremos que cada uno se evalúe
frente al llamado que ha recibido como iglesia local. Y el llamado como iglesia no es ni más ni menos que la suma del llamamiento individual de cada uno de nosotros como creyentes. La Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva existe en primer lugar y sobre todas las cosas para exaltar a Dios, para exaltar a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Algunos dirán, uy, no trajo la Biblia. La primera vez que voy a utilizar la Biblia electrónica. Voy cediendo. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 18. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo. Y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, la exaltación de Cristo, la preeminencia. Allá vamos, allá nos dirigimos. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todo creyente, entre los eventos del libro de los Hechos hasta la venida del Señor, forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ese cuerpo, créanlo o no, acéptenlo o no, es el medio por el cual Dios ha escogido expresarse al mundo. ¡Qué privilegio! Es ese cuerpo el medio por el cual Dios se da a conocer y demuestra su gloria al mundo. Cristo es la cabeza, es la autoridad sobre ese cuerpo. Cristo ocupa un sitio de preeminencia, el primer puesto en esta iglesia. Cristo es la fuente de la vida espiritual. Cristo fue el primero en resucitar. Se levantó de los muertos en un cuerpo glorificado y resucita como cabeza de una nueva creación, la iglesia. Y su resurrección es la garantía de que todos los que confían en Él también resucitarán. Nunca va a haber una expresión suficiente para decir lo maravilloso, lo glorioso, lo poderoso que es el Señor Jesús. Nunca. Pero la pregunta es, y aquí empiezan las preguntas incómodas. ¿Dirige tu vida? ¿Ese Cristo dirige tu vida? ¿Él dirige tus asuntos? Anhelamos que sea preeminente la presencia del Señor Jesús en la iglesia Presencia Vida Viva, pero más que sea preeminente en tu vida. Que Él controle, que nos llevemos de acuerdo a lo que Él dice, que Él sea glorificado. Ese es el propósito principal. Bueno, ¿y cuáles son los medios a través de los cuales buscamos como congregación, como iglesia integral Presencia Viva, exaltar a nuestro Señor? Nos esforzamos primero
por evangelizar. Evangelizar a quienes aún no conocen personalmente a Cristo. Y les evangelizamos a fin de que entreguen sus vidas a Cristo. Nosotros no salimos a decirle a personas, venga, tenemos un club muy chévere. No. Nos gozamos en la alabanza, tenemos por la misericordia de Dios un sitio agradable, delicioso. Pero no salimos, venga, tenemos un sitio agradable y delicioso, ven. No, nosotros salimos porque deseamos fervientemente que personas entreguen su vida a Cristo. Así queremos exaltar a Dios. Deseamos que más y más personas le conozcan. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros proyectamos o deberíamos proyectar. Recuerden, la iglesia es la expresión de Dios en la tierra. Vida en abundancia, y queremos que muchos le conozcan para que tengan esa misma vida. A las iglesias cristianas se le conoce como iglesias evangélicas. Algunos se ofenden cuando les dicen, usted es de esos evangélicos. No, yo no soy evangélico, soy cristiano. Lo siento, estás de vivienda, eres evangélico. Tienes que ser evangélico. ¿Qué es ser evangélico? ¿Qué es una iglesia evangélica? Bueno, anunciar el evangelio te hace evangélico. El mensaje que todos han pecado y que solo hay salvación de esa condenación por el pecado, confiando en la muerte y la resurrección del Señor, ese mensaje es el evangelio. Y ese mensaje te convierte en evangélico. Una iglesia evangélica es la que da a conocer ese mensaje y esa verdad. Y deberíamos sentirnos orgullosos de que algún día podamos plenamente decir, somos una iglesia evangélica. Una iglesia no evangélica, propiamente dicha, es aquella que no es evangelizadora. Si no comparte las buenas nuevas de salvación, entonces la iglesia no evangeliza. Según el Señor, la diferencia entre estar bien con Dios, la diferencia entre pasar la eternidad en el cielo y estar bajo la condenación de Dios, y como resultado pasar la vida eterna en el infierno, es haber depositado o no tu confianza para salvación en Cristo. Eso marca la diferencia entre la vida y la muerte. No es un juego. Vamos al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer o no es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte eterna. En Juan, en el mismo Evangelio de Juan, más adelante, en el capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24.
Dice el Señor Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No la tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Creer hace la diferencia, es creer lo que te pone automáticamente en vida eterna y te ha sacado de la muerte. Ese es el evangelio. Ese es. Alguna vez aquí en este mismo púlpito hablábamos de la sencillez del evangelio. Ser hijo de Dios no es cuestión de hacer cosas buenas. No es cuestión de congregarse. No es cuestión de aparecer bonito. No. Es importante hacer cosas buenas. Es importante congregarse. Ser bonitos ya somos. Sí. Eso es importante. Pero en eso no radica la salvación. Si ya eres creyente, te pregunto, ¿sabes cómo usar la palabra de Dios para llegar a ser salvo? Ahora, si no lo eres, esperamos que hoy mismo recibas ese regalo de salvación. ¿Sabes cómo usar la palabra de verdad para llegar a ser salvo? ¿Eres capaz de contarle a alguien que también puede tener esa dicha? ¿Tienes tu Biblia, la manejas, la tienes físicamente en el celular, en donde sea, y puedes llevar a alguien en esa sencillez del evangelio? Bueno, más allá de eso, ¿tienes la Biblia en tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una presentación ordenada, sistemática del evangelio? Mira, si eso fue hace mucho, no te preocupes. No estamos para juzgarte, no te sientas mal. Pero pide ayuda. Pide ayuda para aprender a hacerlo. Animamos a los creyentes a compartir el evangelio y hacemos un esfuerzo a través del ministerio de evangelismo para proveer herramientas para que todos los miembros de la Iglesia Cristiana Integral, Presencia Viva, se vuelvan evangelizadores. Hacemos capacitaciones de evangelismo. Me comentaba la supervisora del Ministerio de Evangelismo. ¿Quiénes la conocen? ¿Quiénes no la conocen? Te voy a pedir que se ponga en pie. Sí, eres tú. Nuestra directora, supervisora del Ministerio de Evangelismo. El Ministerio de Evangelismo existe. Tenemos un Ministerio de Evangelismo. Tenemos capacitaciones. ¿Cuándo es la próxima? En marzo. ¿Qué día? 8 de marzo, 1 de la tarde. Entonces, como dice el Señor en Romanos, no hay disculpa, compadre. No hay disculpa. Bueno, el compadre es una traducción libre mía. No hay disculpa. Hay herramientas para que todos los miembros de la Iglesia Cristiana Integral, Presencia Viva, se vuelvan evangelizadores. Se hacen capacitaciones, salidas. Deseamos ser una iglesia evangelizadora. Otro medio para exaltar a Cristo es establecer a creyentes en Cristo. Listo, evangelizamos. Personas entregan su vida. Y bueno, hay que establecer al creyente en Cristo a fin de que tenga bases firmes en la palabra de Dios. Mateo, capítulo 7. Yo sabía que algún día esto me iba a fallar. Mateo capítulo 7. Ya llegué.
versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó la casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Una casa permaneció en medio de la tormenta y otra casa se derrumbó. ¿Por qué permaneció la que permaneció? Porque tenía fundamento firme, porque tenía bases firmes. Porque en la calidad del fundamento depende la resistencia de todo el edificio. Algunos de los que vivimos hace mucho rato aquí en Bogotá, conocemos esos edificios en la calle 80, más allá de la escuela militar. Cuando usted viene por la 80, pasa a la escuela militar, a mano izquierda, hay unos edificios, y los edificios tú los ves así, se inclinaron. Eso fue uno de los líos grandísimos. Todavía están ahí, no se han caído. Y no se han caído porque les reforzaron sus bases. En esos edificios era fácil hacer ejercicio. Tenían 5 centímetros más de un lado que del otro. Las peceras se veían así, waps. Sirvieron uno el vaso en el desayuno, el juguito así. Y así quedaron, pero ya no se caen. Ahora, ¿te pareces en lo espiritual a esos edificios? ¿Tienes buenos fundamentos? El que tiene buenos fundamentos es descrito aquí en Mateo 7 como prudente, como sensato. ¿Eres prudente? ¿Eres sensato? En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ese es el fundamento. La roca es Cristo. ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Cómo están tus fundamentos? Un poquito atrás, en el capítulo 3, en la misma Primera de Corintios, a partir del versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego, como por fuego. Edificados en el fundamento que es Cristo. Es el único fundamento válido para la construcción de una vida en Jesucristo. ¿Tienes convicciones bíblicas? ¿Sabes tú realmente lo que crees? ¿Es la Biblia el fundamento de lo que crees en cuanto a la creación, o patinas en el tema? ¿En cuanto al pecado, o patinas? ¿En cuanto al sexo, o patinas en el tema? ¿En el manejo del tiempo, en las finanzas, el trabajo? ¿En cuanto a lo que ves y no ves? Cada creyente debe vivir por Cristo y para Cristo. Eso glorifica al Señor.
Vamos a los salmos. Salmo 18. Salmos capítulo 18. Versículo 31 al 33. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién no lo ha cantado? Al que me ciñe de poder. ¿Sí ve que no soy el único dinosaurio? ¡Ah! Al que me ciñe, Dios es el que me ciñe de poder y quien me hace perfecto en mi camino y quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Dios nos puede dar firmeza ante las tormentas. ¿Cómo buscamos aquí en la iglesia cristiana Presencia Viva establecer a creyentes? Bueno, la cartilla. Yo tenía una cartilla. Sí. Ay, Jay, gracias. Me salvaste la predicación. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo queremos aquí exaltar a Cristo estableciendo a nuevos creyentes? ¿Hay alguien aquí que no conozca esta cartilla? Extraño. Todos la conocemos según eso, ¿cierto? ¿Por qué te ríes? Ahora, ¿no la tienen? Tomando nota, Daniel, ¿dónde está? Dani, Daniela, no, Eliana, tomando nota, levanten otra vez la mano, mírelos, ahí están. Le caes al final, con cartilla. Miren, hubo esfuerzo de personas, ¿quiénes? No importa. Hubo esfuerzos físicos, intelectuales, económicos, para que a través de esta cartilla de discipulado básico tratemos temas como salvación, el bautismo, la oración, la lectura bíblica, la comunión entre los creyentes. Te animamos a fortalecer tu vida, a estudiar esos temas. ¿Conoces la cartilla? ¿La has desarrollado? ¿Estás en capacidad para mediante ella establecer a un nuevo creyente al que has compartido y has llegado a salvación mediante la fe en Cristo? No hay disculpa, solo 3 levantaron la mano. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguno de los que no levantó la mano invita a alguien, le expone el evangelio, ese alguien cree en Cristo, tú que lo hiciste, le tienes que dar este alimento inicial. Es tu responsabilidad, no mía. Mi responsabilidad es darte las herramientas. Es tu responsabilidad, no de Gustavo, no de Cristina, no de Eric, no de Nelly, no de Henry, no de Diana. Es mía cuando yo, expresando el evangelio de Cristo y mediante la gloria del Espíritu Santo a la persona que le expreso, recibí al Señor. Entonces es mi responsabilidad darle esos fundamentos. Te estamos dando herramientas para que lo hagas. Todos necesitamos estar bien preparados. ¿Cómo están las bases de tu vida? ¿Qué estás construyendo y con qué materiales? Si alguien te dice que la salvación se puede perder, ¿puedes tú responder bíblicamente a eso? ¿Basas tus decisiones en lo que el Señor te dice en la Escritura o en lo que vas escuchando por ahí? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios en muchas áreas? ¿Alguno de ustedes tiene ya un archivo de audios de los más de 60 audios de la Biblia
responde? Yo también. ¿Qué herramienta? Es sencillo. Te llegan por WhatsApp, primero los escuchan. Muchos ni los escuchan, escúchalo. Y luego lo archivas. Inclusive por temas. Es una herramienta y muy buena. Personas están detrás de eso con un esfuerzo, guiados por el Espíritu Santo. Honremos eso también. Establecer a creyentes. Animémonos, exhortémonos, llamémonos a cuentas en eso del crecimiento espiritual. No es para incomodarte, no, es para ayudarte. Mira, una congregación de este tamaño es bien manejable. Nos permite establecer relaciones con otras personas fácilmente. ¿A fin de qué? A fin de conocerles, a fin de apoyarnos en una manera más eficaz. Nos necesitamos, nos debemos colaborar en nuestro proceso de crecimiento, santificación. Exaltamos a Cristo al evangelizar a los inconversos, al establecer a los creyentes, y también exaltamos a Cristo al edificar a los discípulos de Jesús. Edificar a los discípulos de Jesús a fin de que desarrollen un carácter de vida ejemplar, un carácter más parecido a Cristo. El fundamento es necesario, pero también lo que se edifica sobre ese fundamento. Vamos a Efesios capítulo 2, el libro de Efesios capítulo 2. Vamos al versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Guardas lo que Dios ha mandado? No para ser salvos, sino como consecuencia de la salvación, como consecuencia de estar bien fundamentados. Necesitamos un trabajo activo buscando la edificación, buscando crecer según nuestros dones, según la responsabilidad que el Señor ha puesto en cada uno. ¿Entiendes que no puedes hacer nada bueno por ti mismo? ¿Estudias la Escritura con la intención de cambiar tu vida para parecerte más a Cristo? Esa es la voluntad de Dios. ¿Aprovechas las oportunidades de estudio que se promueven y se proveen aquí en Presencia Viva? Y alguien dirá, ¿cuáles? Bueno, por ahí se están inscribiendo para FLED, cursos avanzados de teología, curso básico de teología, cursos de hermenéutica los domingos, los miércoles los estudios. Ahora empezamos parejas, pero a veces es una lucha, es un ruego. Durante muchos miércoles se dio espacio y estudiamos las cartas de la prisión, estudiamos Colosenses, Filipenses, Efesios, Filemón. Además Gálatas, con un promedio de asistencia de menos de 15 personas. A veces solo 4 o 5. Esperamos que todos aquellos que ya tienen su grado en teología básica se inscriban a teología avanzada. Todos debemos estar capacitados y estudiando. Tú no sabes cómo Dios te quiera usar. Y debemos estar preparados para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y si sabes cómo Dios te quiere usar, te garantizo que necesitas estudiar. Te garantizo que te paras y le vas a decir, uy Señor, ¿y cómo hacer para hacer eso que tú me estás diciendo que haga? Edifícate, va a ser la respuesta. Edifícate. ¿Tienes un plan de estudio bíblico? Y si no,
participas de la lectura diaria de la Biblia, así sea por Zoom, y ese así sea no es porque sea el último recurso. Ha sido una experiencia interesantísima, ha sido una experiencia de mucha bendición. Engánchate. Si no sabes cómo hacerlo, pregunta. Pregunta a esas 20 o 25 personas que diariamente, de lunes a viernes, con excepción del miércoles, se enganchan a Zoom para esa lectura sistemática de la Biblia. Y eso requiere tiempo, requiere sacrificio, eso tiene que ser intencional. Mira, eso no es que te pones la Biblia aquí por ósmosis, el Señor te la atraviesa. No, no. Ya quisiéramos que así fuera. Ya quisiéramos meterla debajo de la almohada y acostarnos y al otro día, wow, el Señor me reveló. No, así no funciona. Ejercitamos a Cristo al evangelizar, ejercitamos a Cristo al establecer a los creyentes, al edificar a los discípulos, y también exaltamos a Cristo en el ejercicio de cada cristiano, ejercitando a cada cristiano a fin de que cada uno sirva en algún ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Está hablando Pablo y le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, Timoteo, ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, tercer nivel, que sean idóneos para enseñar a otros. 4 niveles de enseñanza. Eso necesita ejercicio. Lo que Timoteo aprendió de Pablo debe enseñarlo a otros, y estos a su vez a otras personas. Esa es la cadena. Lo que yo recibí, entrego. Mis hermanos, lo que Dios da no es para comer solos, no es para disfrutarlo solos. Ese es un principio bíblico. Lo que Dios da es para darlo a muchos. ¿No me creen? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10, 11. Sí, estoy ahí. En gran manera me gocé, entonces estoy equivocado. ¿No? ¿Cómo? Sí, entonces soy yo el que está mal acá. Sí, ve, yo sabía que me iba a fallar. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Eso. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí no dice los ancianos, los pastores, los maestros. No, dice cada uno. Y adivinen cada uno qué quiere decir o cuántos de nosotros es. Todos. Cada uno. ¿Lo estás usando para la gloria de Dios? ¿Has descubierto tus dones? Si no, ¿qué estás haciendo para descubrirlo? Miren el entusiasmo de los chiquis. Se trata de organizar las sillas y los primeros que corren son los más chiquis. Deberíamos hacer así espiritualmente. Se nos acaba la gasolina tan rápido. Se nos acaba el entusiasmo tan rápido. Mira tu actitud. Si estás inconforme, entonces habla con alguien que puede darte una luz sobre tu inconformidad.
no con 20 que no tienen nada que ver. ¿Recuerdan la habladuría? ¿Recuerdan el Señor utilizando al pastor Eric aquí? Dios se toma muy en serio ese tema. Dios toma muy en serio el sembrar discordia. No amenaces con irte porque algo no te gusta. Si te quieres ir a otro lugar, ve con la bendición de Dios. Oraremos por ti, pero no lo hagas porque estás molesto. Hazlo porque Dios te llama a hacerlo. Porque si no resuelves tu conflicto aquí, te lo vas a llevar a otro lado y vas a hacer problema allá también. Ejercicio. Aquí hay oportunidades para ejercitarnos en presencia viva y te animamos a identificar los dones y, estando en un proceso de edificación, participar activamente en el ejercicio del servicio. Muestra fidelidad. Ujieres, escuela infantil. Por ahí hay necesidad de un ministerio del tinto calientico y cargado. Por si alguien, aquí tenemos para que se anoten. Estoy haciendo propaganda para una mesita de ping-pong. Hablamos de evangelizar, de establecer, de edificar, de ejercitar y finalmente, otra forma que buscamos de exaltar a Dios es expandir el reino. Expandir creciendo numéricamente. ¿Y por qué no? En el futuro cercano o lejano, sembrar iglesias a fin de que más personas conozcan el mensaje de salvación de Cristo. El Señor nos dijo que fuéramos testigos de Él en todas partes. Crecer no es un fin en sí mismo, es un medio para que personas conozcan a Cristo. Si crecemos, más personas evangelizamos, más personas conocen a Cristo, más personas se pueden establecer, edificar, ejercitar y expandir el reino, exaltando a Cristo. Deseamos ver personas llegando a Cristo, ver iglesias sembradas, y para eso necesitamos personas comprometidas. Más personas alrededor de nosotros con el mensaje del evangelio. ¿Será que el Señor no va a utilizarnos? ¿No vamos a ser usados para hacer más de lo que hemos visto hasta ahora? Yo creo que sí. Pero eso es una pregunta que cada uno debe responder. ¿Será que Dios quiere hacer contigo más? Insisto, yo estoy convencido de que sí. Te animamos a iniciar estudios bíblicos. Si has llegado a los pies de Cristo, has sido establecido, has sido edificado y te estás ejercitando, entonces expande la iglesia. Solo te falta la última E. Expande la iglesia. Inicia un estudio en tu casa. Recordamos que ni presencia viva, ni el programa de evangelismo, ni de discipulado, ni el servicio local es un fin en sí mismo. Son medios para glorificar a Dios. Medios. Esta iglesia local, el servicio aquí, los cursos, los estudios para darte a conocer mejor el Señor son medios. Pero si ese mayor conocimiento no te lleva a ser de más bendición, entonces no has estudiado correctamente la Escritura. En la medida que cumplimos con el llamado de Dios, glorificamos a Dios. Pero en la medida en que lo dejamos de hacer, en que no hacemos lo que nos pide, deshonramos al Señor de la iglesia. El trabajo en el Señor, en la iglesia local, no es cuestión de edificarle un monumento a algunas personas para aumentar su fama, no. El trabajo aquí en esta congregación es cuestión de servir a Dios y servir a los demás. Queremos que más gente conozca a Dios y le siga. ¿Cómo estás contribuyendo a que se cumpla esa meta? Mira, somos una congregación pequeña, sí. Lo que estamos haciendo está bien,
Pero somos pequeñitos y hay muchos alrededor del mundo que están haciendo cosas aún mejores. Cosas posiblemente en forma diferente a la nuestra, pero si buscan glorificar a Dios y lo hacen conforme a la palabra de Dios, amén, gloria a Dios. Somos una pequeña obra de Dios que estamos tratando de ser usados para glorificarle. Dios nos va a llamar a cuentas. Conozcámosle, sirvámosle. La iglesia no está conformada por personas mejores que otras. No, esta iglesia está conformada por personas, o debería estar conformada por personas que quieren ser mejores de lo que son, por la gracia de Dios y únicamente para la gracia de Dios. Y quiero cerrar con nuestro lema, mi lema. Soy fanático de los salmos. 2 salmos. Salmo 34, 3. Que sea este nuestro lema. Salmo 34, 3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Hay un himno con ese salmo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Y más adelante anhelemos profundamente el Salmo 67, 2. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Busquemos exaltar a Dios porque queremos que personas en todas partes le conozcan y le sigan. Amén.